Opciones de los criterios de implementación TCP. El estándar TCP proporciona una especificación precisa del protocolo que se va a utilizar entre las entidades TCP. Sin embargo, hay ciertos aspectos del protocolo que admiten varias opciones de implementaciones posibles. Aunque dos implementaciones escojan opciones alternativas, estas pueden interoperar, pero puede haber consecuencias en el rendimiento. A continuación veremos las diferentes implementaciones posibles sobre estas áreas de diseño. Cuando el indicador de forzado de la cabecera de transporte PSH se encuentra deshabilitado y nos encontramos dentro del tiempo de transmisión, la entidad TCP puede enviar los datos tan pronto como les sea posible. Estos datos son almacenados previamente en una memoria temporal antes de enviarse. La entidad TCP puede construir un segmento por cada lote de datos que le proporciona al usuario, o bien esperar que se acumule una cierta cantidad de datos antes de construir el segmento a enviar. De igual manera, si el indicador de forzado se encuentra deshabilitado, la entidad TCP receptora puede entregar los datos al usuario tan pronto como le sea posible. La entidad TCP puede entregar los datos conforme se reciben o puede almacenar los datos de varios segmentos en las memorias temporales de recepción antes de efectuar la entrega. La aceptación ordenada acepta segmentos que llegan en orden. Todos los otros segmentos que no llegan en secuencia se descartan. La política de aceptación ordenada da lugar a una implementación sencilla, pero sitúa carga adicional sobre el servicio de red, ya que la entidad TCP que envía debe retransmitir tras la expiración de los temporizadores correspondientes, aquellos segmentos que se dieron correctamente pero que fueron descartados por su recepción desordenada. Además, si se pierde un único segmento en el camino, entonces deben retransmitirse todos los segmentos siguientes una vez que expire en el TCP emisor el temporizador del segmento perdido. La aceptación en ventana acepta todos los segmentos que estén dentro de la ventana de recepción, como se puede ver en la figura. La política de aceptación en ventana puede reducir las transmisiones, pero requiere una comprobación de aceptación más compleja y un esquema de almacenamiento de datos más sofisticado para almacenar y llevar el registro de los datos desordenados aceptados. Política de retransmisión. TCP mantiene una cola de segmentos que han sido enviados, pero que aún no han sido confirmados. La especificación de TCP establece que TCP retransmite un segmento si no recibe una confirmación dentro de un tiempo determinado. Una implementación de TCP puede emplear una de 3 estrategias de retransmisión. Antes de continuar voy a explicar dos variables muy utilizadas en todas las técnicas que estamos viendo. La primera de ellas es la longitud máxima del segmento, que es la longitud máxima de datos que se enviarán en un segmento de un extremo TCP a otro. Cada uno de estos extremos puede configurar su MTU por defecto, que será utilizado en el establecimiento de la conexión para informar a su par el MSS. Normalmente el valor de MTU es de 1500 octetos. TCP utiliza diferentes temporizadores para cada conexión. Uno de ellos es el temporizador de retransmisión, RTO, que permite inicializar el proceso de retransmisión de segmentos si no se ha recibido la confirmación de un segmento enviado en un tiempo determinado. Este valor se puede calcular o estimar de diferentes maneras utilizando el tiempo de ida y vuelta RTT, que no es nada menos que la suma entre el tiempo que tarda en llegar un segmento al otro extremo TCP y el tiempo que tarda en llegar la confirmación de dicho segmento. En la figura podemos observar que el tiempo RTT es el tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Y adjunto a esto tenemos una gráfica en donde se puede observar el tiempo real de ida y vuelta y el tiempo estimado por algún algoritmo implementado en TCP. Estrategia de retransmisión, solo el primero. Esta estrategia mantiene un temporizador de retransmisión para toda la cola. Si se recibe la confirmación, se elimina de la cola el segmento o segmentos correspondientes y se reinicia el temporizador. Si el temporizador expira, retransmite el primer segmento de la cola y reinicia el temporizador. La estrategia de retransmisión individual mantiene un temporizador de retransmisión por cada segmento de cola. Si se recibe una confirmación, elimina de la cola el segmento o segmentos apropiados y destruye el temporizador o los temporizadores asociados. Si algún temporizador expira, retransmite el segmento correspondiente y reinicia el temporizador asociado. La política de retransmisión individual soluciona el problema de retardo en confirmación de la política solo el primero, a expensa de una implementación más compleja.
Estrategia de retransmisión por lotes. Esta estrategia mantiene un temporizador de retransmisión para toda la cola. Cuando se recibe una confirmación, se elimina de la cola el segmento o los segmentos correspondientes y se reinicia el temporizador. Cuando el temporizador expira, retransmite todos los segmentos de la cola y reinicia el temporizador. La efectividad real de una política de retransmisión depende en parte de la política de aceptación del receptor. Si el receptor está empleando una política de aceptación ordenada, entonces descartará todos los segmentos recibidos tras un segmento perdido. Esta política encajaría mejor con una retransmisión por lotes. Si el receptor emplea una política de aceptación en ventana, entonces es mejor la política de retransmisión solamente el primero o de retransmisión individual. Política de confirmación. Cuando llega un segmento en orden, la entidad TCP receptora tiene dos opciones en cuanto a la generación de la confirmación. La primera opción es la inmediata. Cuando los datos se aceptan, se transmite inmediatamente un segmento vacío que contiene el número de confirmación apropiado. La segunda opción es la acumulada. Cuando se aceptan los datos, se registra la necesidad de una confirmación, pero espera un segmento de datos de salida con datos e incorpora la confirmación. Para evitar grandes retardos, establece un temporizador de ventana. Si el temporizador expira, antes de que se envíe una confirmación, transmite un segmento vacío que contiene un número de confirmación apropiado. Implementaciones de TCP. TCP es un protocolo de transferencia de datos fiable orientado a la conexión. Tiene cierto mecanismo que permiten asegurar la fiabilidad. Para asegurar la fiabilidad, hemos visto en las políticas de retransmisión y confirmación que TCP implementa temporizadores. Además, existen varios algoritmos de control de congestión para cuando se perciben pérdidas de paquetes. La implementación TCP-Tahoe detecta el estado de la red e implementa control de flujo utilizando tres algoritmos. El algoritmo de arranque lento para establecer un valor umbral de la conexión, el algoritmo de evitación de la congestión y el algoritmo de retransmisión rápida para retransmitir segmentos perdidos antes de que expire el temporizador. Arranque lento. Cuando la entidad TCP abre la conexión, inicializa la ventana de congestión en 1. La variable de congestión es CWND. Es decir, a TCP se le permite enviar un segmento y esperar la confirmación para poder enviar el segundo segmento. Cada vez que se reciba una confirmación para datos nuevos, se incrementa el valor de la ventana de congestión en una unidad, hasta algún valor máximo. Como podemos ver en la figura, la ventana de congestión crece exponencialmente. Prevención de la congestión. El mecanismo de prevención de la congestión es reducir el tamaño de la ventana de envío a la mitad cuando se experimenta una pérdida e incrementar la ventana en promedio de un paquete por tiempo de transmisión ida y vuelta y no por confirmación. El paquete perdido es considerado como una confirmación de congestión y Tahoe guarda la mitad de la ventana actual como umbral. Luego configura la ventana de congestión CWND en 1 y comienza el arranque lento hasta llegar al umbral. Luego de esto, se incrementa linealmente hasta tener algún paquete perdido. Esto incrementa la ventana lentamente para aprovechar el ancho de banda. TCP implementa una mejora estratégica de retransmisión rápida con ayuda del receptor. Esto es para no tener que esperar el timeout del temporizador RTO para darse cuenta de que el segmento no fue recibido. Cuando el receptor no recibe correctamente un segmento enviado por la otra entidad TCP, este genera sucesivas confirmaciones sobre el último segmento recibido correctamente, informando en el parámetro de confirmación ACK el siguiente segmento que espera recibir, en este caso el segmento que no fue recibido. La entidad remota se alerta al recibir los acuses recibos duplicados sobre un segmento enviado. Al detectar un tercer acuse de recibo duplicado, la entidad realiza una retransmisión rápida del segmento TCP Rhino. Esta es la segunda implementación de TCP. La implementación mantiene las configuraciones básicas de Tahoe, pero agrega un estado en el control de congestión llamado recuperación rápida. En la fase de recuperación rápida, el valor de ventana de congestión se incrementa en un MSS por cada confirmación duplicada recibida, correspondiente al segmento que falta o que provocó que se entre en este estado. Cuando llega una confirmación para el segmento que falta, TCP entra de nuevo al estado de evitación de la congestión después de disminuir la ventana de recepción a la mitad.
Si se produce un fin de temporización, el mecanismo de recuperación rápida efectúa una transición al estado de arranque lento. La implementación TCP Vegas es una versión mejorada de TCP Rhino. Esta evita la congestión manteniendo una tasa de transferencia controlada mediante el ajuste de ventana de envío basándose en promedios y estimaciones del tiempo de ida y vuelta, RTT. Esto permite anticiparse a las pérdidas de segmentos y a la congestión. Para la práctica vamos a utilizar Wireshark, una aplicación que nos permite realizar capturas sobre el tráfico de red para su posterior análisis. ¿Cómo iniciamos una captura en Wireshark? Debemos listar las interfaces de red que tiene nuestro equipo y seleccionar aquella en la cual queremos hacer la captura. Vamos a presionar Start y vamos a ver que comenzó a capturar, pero para nuestros escenarios las pruebas que realizaremos será sobre una descarga de un archivo desde una página web. En nuestro caso vamos a descargar el instalador de Wireshark para luego poder analizar qué sucede en el tráfico de red mientras se hace la descarga. Una vez que finaliza la descarga, vamos a detener el proceso de captura y antes de continuar vamos a ver cuál es el formato de la cabecera TCP. Ahora en el detalle podemos ver el formato de la cabecera TCP. En la parte inicial el usuario TCP origen, en el puerto destino el usuario TCP destino, el número de secuencia del primer octeto de datos, excepto cuando está activo el indicador SYN. En ese caso el número de secuencia del primer octeto de datos será el número de secuencia inicial más 1. Tenemos el número de confirmación que contiene el número de secuencia del siguiente octeto que la entidad TCP espera recibir. También la longitud de la cabecera, hay una zona reservada para uso futuro. También tenemos los indicadores o flags de urgente, el campo de puntero urgente, el campo de confirmación ACK, la función de forzado PSH, el campo reset de reiniciar la conexión, SYN, sincronizar los números de secuencia, el campo fin que indica que el emisor no enviará más datos. Por otro lado tenemos la ventana, que es la asignación de créditos para el control de flujo en octetos, el campo de suma de comprobación, el puntero urgente, que es un valor que se suma al número de secuencia del segmento, un par de opciones y por último los datos de usuario. Antes de continuar con el análisis es muy importante indicar a Wireshark cuáles son los paquetes correspondientes a la descarga. Como pueden observar, Wireshark captura todos los paquetes de la red. Por lo tanto, lo que debemos hacer en este caso es, primeramente, identificar cuáles son los paquetes de la descarga y aplicar un filtro. En este caso ya lo tengo creado, pero no es nada menos decirle que muestre los paquetes que van desde mi equipo con la IP 10.0.0.5 al servidor de Wireshark con la IP que se muestra y que muestre los paquetes que vienen desde el servidor de Wireshark a mi equipo y aplicar. Una vez que apliquemos, vamos a observar de que solamente se muestran los paquetes relacionados con la descarga. Otra cosa muy importante a identificar y a tener en cuenta es que solamente también se muestran los paquetes con el mismo puerto del lado cliente y el mismo puerto del lado servidor, ya que pueden existir varias comunicaciones entre el cliente y el servidor. En este caso, solamente se muestra los paquetes de la descarga, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro del inicio podemos ver el acuerdo de 3 fases, los flags en 3 corchetes, el número de secuencia, el tamaño de la ventana, la longitud del paquete, el tamaño máximo de mensaje relacionado con la unidad máxima de transmisión configurada en el equipo de cliente
el multiplicador de la ventana y otros parámetros que están relacionados con la implementación que nosotros realicemos sobre el equipo. Luego de aplicar el filtro, el primer reporte que podemos realizar es yendo a estadísticas, resumen, donde se puede visualizar el filtro que aplicamos, la cantidad de paquetes abarcadas por el filtro, el tiempo estimado de descarga, que es el tiempo entre el primer y último paquete, la cantidad de paquetes enviadas por segundo en promedio, el tamaño promedio de los paquetes, la cantidad de bytes o tamaño de la descarga en este caso, la velocidad de transferencia en bytes por segundo y la velocidad de transferencia en megabits por segundo. Otro gráfico que podemos visualizar es yendo a estadísticas, TCP Stream Graph, donde tenemos 4 tipos de gráficos que pueden ser accedidos desde el menú que acabamos de visualizar en estadística TCP Graph o desde este pequeño menú que tenemos, que se abre cuando se abre el primer gráfico. Yendo a la última pestaña tenemos la posibilidad de alternar entre los diferentes tipos de gráficos. Bueno, acá se puede ver el tiempo de ida y vuelta de cada segmento o de cada paquete recibido, el rendimiento. Esto es bueno para comparar las diferentes implementaciones, lo veremos más adelante, el número de secuencia en unidad de tiempo, cómo fue avanzando la descarga en el transcurso del tiempo, y otro tipo de gráfico relacionado con el número de secuencia, donde se puede visualizar los acuses recibidos y la variación del tamaño de la ventana. Además de los gráficos predeterminados, Wireshark nos permite realizar gráficos avanzados utilizando los diferentes campos de cada cabecera de cada capa. En nuestro caso utilizaremos los campos de la cabecera TCP. Para esto debemos ir a estadísticas, IO Graphs, el cual nos va a desplegar una ventana en donde ya en defecto nos aparece una primera gráfica que son la cantidad de paquetes por tiempo muestrado. Tenemos la posibilidad también de ver la cantidad de bytes por tiempo muestrado, la cantidad de bits, o también realizar gráficas avanzadas. En el caso de gráfica avanzada podríamos nosotros, por ejemplo, graficar el tamaño de la ventana en el transcurso del tiempo escribiendo tcp.windowSize. También Wireshark nos da la posibilidad de utilizar ciertos valores que él calcula, como por ejemplo la cantidad de confirmaciones duplicadas que hubo en la transferencia. Para esto debemos escribir tcp_analysis.duplicate ACK. Vamos a poner de tipo impulso, contar y aplicar. Aunque en este caso no se puede ver muy bien, acá abajo se pueden ver los puntos rojos que corresponden a los paquetes de confirmaciones duplicadas. Podríamos cambiar el tipo de gráfica para eso y poder observar mucho mejor. Es muy interesante encontrar y ver qué parámetros nos ofrece Wireshark para obtener las gráficas y reportes que nosotros necesitamos. Muchas de las gráficas que se realizaron en este trabajo están hechas con esta herramienta. En la captura podemos observar el acuerdo de 3 fases para el establecimiento de la conexión entre el host cliente y el servidor. También podemos ver en la última línea la solicitud de descarga del archivo Wireshark. En la captura vemos que cuando se establece la conexión se establece el tamaño máximo de segmento con la variable MSS en 1460. Entonces, más abajo se puede observar que el servidor envía frecuentemente paquetes pequeños para tener una mejor respuesta de transmisión.
TCP recibe los segmentos almacenándolos en una cola de recepción temporal. Una vez que todos los segmentos son recibidos, se reensamblan y se entregan los datos de usuario a la capa de aplicación. En este caso, es el Internet Explorer utilizando el protocolo HTTP. Es decir, que TCP está utilizando una entrega preparada y no inmediata de datos de usuario. Como se puede ver en la captura, en este caso, el tamaño de la ventana de recepción está lleno. Por lo tanto, en ese transcurso de tiempo no se recibe ningún segmento TCP, hasta después de actualizar la ventana de recepción. Se podría decir entonces que la entidad TCP solo acepta segmentos que se encuentran dentro de la ventana de recepción, como se puede observar en la figura de abajo. Como vimos anteriormente, TCP tiene una cola de segmentos enviados y tiene tres maneras de retransmitir: individual, por lotes y solo el primero. En este caso, debido a que el tiempo de ida y vuelta de RTT es mucho mayor que el esperado, esto se puede ver en la tercera gráfica con los puntos verdes, el cliente está enviando confirmaciones duplicadas al servidor solicitando los segmentos perdidos. Estas confirmaciones duplicadas se pueden ver en la segunda y tercera gráfica por los puntos o pulsos rojos. Una vez que el servidor recibió las confirmaciones duplicadas, él mismo hace una retransmisión rápida del segmento, que se puede ver en los pulsos o puntos azules. Se puede observar que el servidor solo envía el segmento solicitado. En nuestro caso es el segmento con número de secuencia 248.293 y luego continúa con el segmento 281.689, es decir, que no continúa con el segmento siguiente, sino con el segmento que venía transmitiendo. Con este análisis podríamos decir que el servidor está realizando una retransmisión individual de los segmentos perdidos o demorados informado por el cliente mediante las confirmaciones duplicadas. Como podemos observar en la captura, la política de confirmación es inmediata, ya que cuando se reciben dos segmentos de TCP, se envía el acuse de recibo informando sobre el siguiente segmento esperado. Como recordaremos, la implementación TCP/TAJOE utiliza un algoritmo de arranque lento para establecer la ventana de congestión. Como se puede observar en la gráfica realizada por Wireshark, podemos ver cómo aumenta exponencialmente esta ventana. Es decir, que esta implementación de TCP utiliza arranque lento para establecer la ventana de congestión. Esta gráfica nos permite observar la cantidad de confirmaciones duplicadas enviadas por el host cliente hacia el servidor, marcadas por los impulsos rojos, y las retransmisiones rápidas enviadas por el servidor en los impulsos azules. Esto quiere decir que la implementación TCP de este equipo está utilizando el algoritmo de retransmisión rápida. En la gráfica se puede observar cómo varía la ventana de congestión en el transcurso del tiempo. Se puede observar en los impulsos rojos el tiempo de vuelta. Cuando el tiempo de vuelta es elevado, la ventana de congestión se reduce. Cuando el tiempo de vuelta es pequeño, la ventana de congestión aumenta. Como recordaremos, esta es una mejora que implementa TCP Vegas para variar la ventana de congestión en relación con el tiempo de vuelta RTT. En la figura podemos observar que cuando se detecta una congestión, la ventana de congestión se reduce a un umbral preestablecido y no se reduce a 1 como cuando se detecta un timeout. Esto quiere decir que la implementación de este equipo está utilizando un algoritmo de recuperación rápida para resolver el problema de congestión. Windows ofrece una herramienta para realizar diferentes implementaciones TCP y poder así cambiar los parámetros que éstas utilizan. Para esto debemos ingresar al intérprete de comando en modo administrador y ejecutar el comando netsh o netshell. Luego ingresar int de interface, TCP, y a continuación podemos visualizar los parámetros escribiendo show global. Aquí se pueden ver los diferentes parámetros configurados actualmente en este equipo. Como hemos visto, utilizando el comando netsh podemos visualizar los parámetros TCP/IP por defecto de Windows, como así también realizar las modificaciones. Existe una manera alternativa de poder modificar directamente los valores del registro de Windows, pero por razones de seguridad y para evitar errores del sistema operativo, preferimos hacerlo directamente con el comando netsh. A continuación, veremos rápidamente para qué se utiliza cada parámetro del comando netsh. El estado de ajuste de escala en el lado de recepción optimiza el procesado de paquetes en la CPU cuando éste tiene varios procesadores.
El estado de descarga HIMEI permite que el hardware de la tarjeta de red realice tarea que normalmente la realiza la CPU, dejando libre a esta para otras tareas. El estado NetDMA, Net Direct Memory Access, evita utilizar la CPU para transferir datos desde la red a la memoria. El acceso directo a caché, DCA, permite al controlador de red entregar directamente los datos recibidos al caché del procesador. El nivel de ajuste automático de ventana de recepción indica la política que sigue el sistema para determinar los límites de la ventana o el buffer de recepción de datos. El proveedor de control de congestión de complementos es un algoritmo con el que se calcula el buffer de recepción de datos de la red óptimo de la conexión. La capacidad ESN de notificación explícita detecta paquetes marcados por el router como congestión, sin esperar que se produzcan pérdidas de paquetes. La marca de tiempo RFC 1323 son marcas que se agregan a los paquetes para calcular la latencia de conexión, pero este hace que supere el máximo permitido. Para realizar configuraciones en Android o cualquier sistema operativo Linux, debemos dirigirnos al intérprete de comandos y a las carpetas proc, sys, net, en nuestro caso IP versión 4, y listar las diferentes variables. A continuación veremos las variables más importantes de Android. Al igual que Windows, Linux permite modificar ciertos parámetros para ajustarnos a diferentes implementaciones de TCP. Algunos de los parámetros se muestran a continuación. TCP-WMen es utilizado para regular el tamaño del buffer de envío. TCP-RMen es utilizado para configurar el tamaño de buffer de recepción. TCP-MAXSEG es utilizado para establecer el tamaño máximo del segmento. TCP Window Scaling configura una escala de ventana utilizada para el cálculo de la ventana de congestión. TCP DSAC habilita el envío de confirmaciones duplicadas. TCP Reordering nos dice la cantidad de paquetes que TCP puede aceptar para reordenarlos. TCP SN habilita la notificación de congestión explícita. TCP Timestamps agrega las marcas de tiempo para el cálculo de latencia RTT. Cualquiera de estos parámetros y otros pueden ser configurados desde la consola de Linux, mediante el comando que se muestra en la primera línea. En nuestro primer escenario probaremos descargar un archivo desde un cliente de Windows 7 utilizando un explorador de Internet. Así podremos ver el rendimiento de la configuración actual por defecto de TCP/IP, que se muestra en la captura de pantalla mostrando el valor de cada parámetro de TCP/IP. Una vez descargado el archivo y detenido el proceso de captura de Wireshark, podemos aplicar ciertos filtros para obtener los paquetes relevantes y también podemos crear cierto tipo de reportes. En la figura 1 podemos ver la estadística de tráfico de red. En la figura 2 podemos ver la transferencia en bytes por segundo en el transcurso de la descarga. Y en la figura 3 podemos ver el ajuste automático de la ventana de recepción mediante los puntos negros. Ahora realizaremos algunas configuraciones sobre TCP/IP. Como se puede ver en la captura, hemos cambiado varios parámetros de valor. Esta configuración que se muestra en pantalla es la óptima. Finalizado el proceso de captura, aplicamos el filtro nuevamente para seleccionar los paquetes que nos son relevantes y creamos los reportes. En la figura 1 podemos ver las estadísticas del tráfico de red de la segunda configuración. En la figura 2 podemos ver la transferencia en bytes por segundo al transcurso del tiempo. En la figura 3 podemos ver el ajuste automático de la ventana de recepción. En nuestro segundo escenario probaremos descargar un archivo a través de FTP desde un cliente de Windows 7, utilizando FileZilla. Así podremos ver el rendimiento de la configuración actual por defecto y luego la configuración óptima. Una vez descargado el archivo y detenido el proceso de captura de Wireshark, podemos aplicar nuevamente el filtro para obtener los paquetes relevantes y creamos el reporte Wireshark. En la figura 1 podemos ver la estadística de tráfico, la cantidad de paquetes transmitidos, la velocidad en bytes por segundo, el tamaño promedio de paquetes, el tamaño promedio de paquetes enviados por segundo. En la figura 2 podemos ver la transferencia en bytes por segundo en el transcurso de la descarga. Y en la figura 3
podemos ver el ajuste automático de ventana de recepción, que se mantiene estable durante todo el proceso de descarga. Ahora vamos a realizar la modificación de los parámetros para obtener la configuración óptima de TCP/IP. En la pantalla se pueden observar los comandos utilizados para realizar dicha implementación. Una vez descargado el archivo y detenido el proceso de captura, podemos aplicar los filtros necesarios para realizar el informe. En la figura 1 se puede ver la estadística del tráfico de red. En la figura 2, la transferencia en bytes por segundo del transcurso de la descarga. Y en la figura 3, el ajuste automático de ventana de recepción, que se mantiene estable durante todo el proceso de descarga. Aquí podemos observar los valores que hemos modificado para obtener el rendimiento óptimo. A continuación veremos los resultados de ambos escenarios y veremos que la segunda configuración fue la óptima. En esta tabla se pueden observar las mejoras en las diferentes métricas como resultado de aplicar la configuración óptima. Las diferentes implementaciones de TCP/IP pueden mejorar ampliamente el rendimiento de la red. La implementación óptima está totalmente relacionada con el escenario donde se desea implementarla. Es decir, no existe una mejor configuración o implementación que se aplique a todos los casos. Existen diferentes herramientas que pueden ayudarnos a comprender y analizar el tráfico de la red entre dos entidades TCP. Conocer las diferentes técnicas, mecanismos y algoritmos nos ayudan a obtener una mejor configuración para cada caso en particular, como así también aportar al desarrollo de nuevas implementaciones sobre el protocolo de transporte. En la siguiente pantalla podremos observar la bibliografía y las aplicaciones utilizadas para este estudio.